Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro ciclo que creo que ha sido muy exitoso porque hablamos de cosas novedosas, de documentos, de objetos, libros, etcétera, como ya más o menos lo hemos llevado a cabo en estas conferencias que iniciamos en este semestre. Cuando invité a la doctora Cristina Torales para participar en esta conferencia, en este ciclo, fue en función de un objeto que yo encontré en el mercado del Ángel, en la zona rosa, que ya ven que hay unos puestos que se ponen particularmente los sábados en ese rincón de la zona rosa donde se venden antigüedades, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí encontré este documento original en el que se hablaba de las posesiones de la Compañía de Jesús antes de la expulsión. El vendedor me dijo que tenía más todavía, pero que le tenía yo que dar tiempo para buscarlo, ¿verdad? Entonces, finalmente rescaté este documento muy valioso para nosotros, que complementa a otros archivos, que es lo que le da el valor precisamente, pero el objeto en sí es un objeto muy atractivo, que bueno, te los vas a presentar por medio de las imágenes y que pues nos habla definitivamente de la importancia de la Compañía de Jesús en la Nueva España y en el Imperio Español. Bueno, la doctora Cristina Torales ha estado ya con nosotros en varias ocasiones. Ya la conocen, pero para quien no la conozca, la doctora es maestra investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Fue mi maestra, por cierto, hace muchos años. Es miembro de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, colaboró con el doctor O'Gorman en las ediciones críticas de las obras históricas de Motolinía y de Alba Iztlizochtli. Bueno, en fin, es muy amplio su currículum, no lo voy a leer, simplemente voy a decir que se ha dedicado en gran parte al estudio de la Compañía de Jesús en la Nueva España y a su otro tema, que es los comerciantes en la Nueva España. Son, dijéramos, los dos temas más que ha acudido más con una gran producción bibliográfica sobre los temas. Además de ser maestra de la misma universidad y además es mi vecina en la Casa del Pueblo. Así que pues la recibimos con mucho gusto. Cristi, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel Ramos por esta invitación. Para mí es un placer participar en este ciclo de conferencias con un título muy sugerente. Realmente fue muy acertada la propuesta del doctor para este semestre, Secretos Atrapados, ¿no? Secretos atrapados dentro de los documentos del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Y precisamente el documento que podemos apreciar es el que nos motiva la reunión de este día, de esta mañana. Es un documento muy interesante porque no fue pensado para ser conservado, ¿no? con textos referentes a la expulsión. Es un documento muy grande, ¿no? Es de un formato muy grande. En las condiciones en las que se encuentra se aprecia enorme suciedad de moscas, ¿no? Que nos hace pensar que el documento estuvo por años expuesto en un despacho, en una oficina. Leyendo el texto hay referencia de hacemos esto, que es una síntesis de un suceso que impactó a México. Se ve que está escrito para la Nueva España, pero es un suceso que impactó al territorio novohispano, y hacemos este escrito para que la gente no esté revisando papeles para entender ese proceso. Es decir, quiere decir que el que lo escribió, el que hizo este pequeña síntesis de lo que significó la Compañía de Jesús en Nueva España y lo que significó su expulsión, estuvo realizando un proceso de investigación en documentos, probablemente pienso que pero es una hipótesis, que pudo realizar
investigaciones sobre documentos de los archivos o del virreinato o del Ayuntamiento de México o bien de una diócesis. Y él, revisando estos materiales, dijo, bueno, ya entendí el proceso, quiénes participaron, cómo se dio, cuáles son los documentos principales, etc. Y escribió de manera sintética en 2 caras, es decir, 2 páginas de esta, esa es la primera, les voy a mostrar la segunda, la síntesis de lo que es, ¿no? Es decir, él empieza diciendo que es uno de los sucesos más memorables de los que han sucedido, fue la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios del mundo hispánico. Y también menciona, hace una referencia al fundador de la Compañía de Jesús. Se ve que el que escribe es una persona ajena a la Compañía de Jesús, ¿no? Que estudió la historia de San Ignacio, la consideró importante para explicar la presencia de la compañía y la fuerza de la compañía en la Nueva España, y entonces en la parte del medio del texto, ¿no? Está dividido en 3 partes, la parte del medio la dedica a hacer una breve biografía de Ignacio de Loyola, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte, y plantearlo como el fundador de esta gran organización, ¿no? Que impactó los territorios de la Nueva España. En el final de esta parte del documento hace referencia a la expulsión de los reinos, primero de Portugal, o sea, los jesuitas salieron primero de Brasil, después del reino de los demás territorios de Portugal, después de España, después de Parma, de Nápoles, Sicilia e incluso Malta, ¿no? De la isla de Malta. Entonces, él va mencionando en estos círculos, el autor del documento nos va mencionando las fechas en que fueron siendo expulsados de estas distintas espacios y territorios, tanto del mundo europeo como de América y de Asia. Hace referencia, por supuesto, que también en Francia el Parlamento determinó la expulsión de los jesuitas. Aquí vuelvo a insistir, ustedes pueden apreciar las fechas, es decir, es la segunda mitad del siglo XVIII, y es muy claro que la iniciativa fue de la monarquía lusitana, es decir, es Brasil, es Portugal, después los reinos de Francia, el mundo hispánico, que incluiría los reinos de la corona castellana en la península ibérica, y por supuesto los territorios de América e incluso ya en Asia, de Filipinas. Después Nápoles, Palma, Malta. La segunda hoja de este documento, es decir, les vuelvo a insistir, son 2 hojas muy más bien grandes, pensadas para estar colgadas, estar colocadas en un espacio que permita al interesado rápidamente identificar el proceso de expulsión. En este apartado del documento nos señala nos indica el decreto de la expulsión, cómo Carlos III expulsa a la Compañía de Jesús. En esta parte del documento viene copiada la pragmática de expulsión, que amerita leerla, porque este es el punto de partida de nuestra conferencia. El rey dice: habiéndome conformado con el parecer de los de mi consejo en consulta de 29 de enero próximo y de lo expuesto por personas del más elevado carácter, estimulado de gravísimas causas relativas a la obligación de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos y otras gravísimas, urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi real ánimo, usado de la suprema autoridad y economía que el Todopoderoso ha depositado en mí para la protección de mis vasallos, y respecto de mi corona, he venido en mandar se extrañen de mis dominios a los religiosos de la compañía y que se ocupen todas sus temporalidades, y para su ejecución os doy plena y privada autoridad. Y sigue: y quiero que las justicias tribunales de estos y esos mis reinos os den el auxilio necesario, y encargo a los padres provinciales, prepósitos y demás superiores se conformen a su parte a lo que se les prevenga y se les tratará en la ejecución con la mayor decencia y atención. Rubricado de real mano.
en El Pardo a 27 de febrero de 1767. Y este decreto de expulsión es dirigido al conde de Aranda como presidente de Castilla. Ahí podemos apreciar su retrato. Realmente fue una sorpresa. En general, la historiografía atribuye al conde de Aranda como uno de los actores principales de la expulsión. Pero este documento claramente nos revela que no fue así. Es decir, el rey tuvo un consejo especial que se dedicó a estudiar el problema y cómo afrontar este proceso de expulsión en el mundo hispánico, es decir, en sus territorios de Europa, América y de Asia, en un corto plazo. Y sorprendió al conde de Aranda con esta determinación. Y lamentablemente el conde de Aranda tuvo que ejecutarlo en calidad de presidente de Castilla. Regresemos al documento. El documento también nos muestra una síntesis de todas las casas que los jesuitas tenían en España, o sea, en la península ibérica. Luego añade el decreto de extinción, es decir, los monarcas europeos que expulsaron a los jesuitas no se conformaron con expulsarlos de sus territorios, sino se empeñaron a través de gestiones diplomáticas de lograr en el papado, o sea, convencer al papado para la extinción de la Compañía de Jesús. Y en 1773, es decir, entre 67 que se dio la expulsión en el mundo hispánico y el momento de extinción, que fue en 1773, hay una cantidad de documentos y de testimonios de todo el esfuerzo que hacen estos monarcas absolutos europeos ante la Santa Sede para presionar al Papa y lograr el proceso de extinción de la corporación jesuita. Entonces, el autor del documento aquí nos escribe todo la bula que el Papa Clemente XIV Clemente XIV en 1773 firmó y obligó a los jesuitas a su extinción. Sigue el documento una síntesis de todas las casas que los jesuitas tenían en América, tanto en la Nueva España como en el Perú, como en Quito, como en Chile. Entonces, estas columnas, que el documento es muy borroso y la copia no nos puede permitir leer con detalle cada una de las casas, pero aquí vienen anotadas las principales casas de la Compañía de Jesús en el Reino Americano. Y finalmente, en este último apartado, el autor nos da los nombres de quienes sí participaron con el monarca en la decisión, es decir, quienes orientaron a Carlos III para realizar esta ejecución. Y llamo entre estos nombres, que no les voy a dar uno por uno, pero no terminaríamos aquí, pero entre esos existen varios obispos de la península ibérica, funcionarios reales muy próximos al rey, ¿no? Y como fiscales tenemos a Campomanes y a Floridablanca, dos ministros a los que se les puede considerar los principales actores intelectuales de este proceso de expulsión. Y quiero que observemos en este círculo, el autor de este documento nos menciona, le dedica al rey esta síntesis, este compendio en el que él considera ha ofrecido o ofrece al lector los elementos principales, la información sustantiva para comprender la Compañía de Jesús. Y esto se escribe, el documento es escrito en el año 1804. Al final de nuestra plática entenderemos por qué el año de 1804, qué pudo promover y motivar a un individuo que en 1804 escarba, indaga, busca en los archivos esta información, la ofrece de manera sintética en este documento y vuelvo a insistir, un documento que colocó y que por años debió estar expuesto
en una oficina, ¿no? Ya sea de un sacerdote o de un funcionario real, ¿no? Esto en 1804 tiene que ser explicado. ¿Por qué se escribió y se preocuparon y había interés de entender y comprender este proceso que años atrás se había llevado a cabo en la Nueva España? Y hacia allá quiero dirigir mi conferencia. El documento en primera instancia nos revela ese proceso de expulsión. Aquí pueden observar, miren, los dos fiscales, Campomanes, aquí lo tenemos, a Campomanes y Floridablanca. El documento nos revela cómo la mayor parte de casas de la Compañía de Jesús estaban en España, por supuesto, en la provincia de Castilla, 33 casas, en Toledo 31, Andalucía 31, Aragón 28. ¿Cómo explicar este fenómeno? Bueno, se pueden atribuir múltiples explicaciones al proceso de expulsión, pero esta sería mi principal tesis y por la que he estado trabajando. Es decir, es un agravio, la expulsión representó un agravio mundial, porque la corporación jesuita es una corporación mundial. Y es un agravio mundial porque participan en este proceso de expulsión y de daño a esta corporación las principales monarquías europeas, es decir, Francia, Portugal, España, los estados italianos, ¿no?, que estaban gobernados por la Casa Borbón. Y lo que se puede apreciar es esto, es decir, es una confrontación entre estos estados absolutos que buscan el fortalecimiento de su corona y de su monarquía y contra lo que representa la compañía. La Compañía de Jesús trabaja para, y tal cual aparece en muchos de sus documentos, el imperio de la Iglesia Católica. Es decir, la compañía no trabaja para gobiernos, no trabaja para monarquías, no trabaja para estados, trabaja para una sociedad católica en aras de mantener la unidad de lo que los jesuitas reconocen como el imperio de la Iglesia Católica. La bula de extinción es muy clara, es decir, fue bajo presión el Papa Clemente IV que la firmó, 24 de julio de 73. En la Nueva España la expulsión se aplicó en primer momento, es decir, ya vimos que la pragmática del monarca fue firmada en febrero de 1767. En Nueva España se aplica justo el 25 de junio, es decir, una vez que acababa de celebrarse la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una de las fiestas promovidas notablemente por los jesuitas en la Nueva España. Y salen a lo largo de 2 años, en un lapso de 2 años, 678 jesuitas de la Nueva España. Para darnos una idea de lo que representa en el mundo hispánico la salida de los jesuitas del mundo americano y asiático, les pongo estas cifras. Hacia 1772, en un censo que se hizo, un registro que se hizo muy puntual en el puerto de Santa María, que es a donde enviaron en primera instancia a los jesuitas una vez que salieron de los reinos americanos y Filipinas, llegan al puerto de Santa María y en 1772 hacen un registro preciso de cada uno de los jesuitas. Pues bueno, ellos llegan a un total de 2.258 jesuitas. Les pongo entre paréntesis otros datos, no vamos a detallar esto, pero es que no hay un registro preciso, es decir, cuando salieron de la Nueva España se hicieron listas de quiénes salieron, en qué barcos, etcétera. Luego llegan al puerto de Santa María, se hacen otras listas. En 72 no tienen claro cuántos jesuitas verdaderamente salieron y hay confusión entre la información, la monarquía vuelve a mandar a hacer otra información. Entonces, los datos son aproximados, cada material que tenemos los investigadores varía, no son grandes las variantes, pero aquí podemos ver que hay entre 2.258 jesuitas procedentes en entonces de la Nueva España, menciona solo a 572, cuando hay otros documentos que nos mencionan 600, lo que les llamaba aquí, 678.
Esta cifra de 678 nos las dan los propios jesuitas, que hicieron un inventario de quienes salieron de la Nueva España. Pero ya para el puerto de Santa María solo refieren a 572. Perú 413, Chile 313, Paraguay, Quito. Ustedes se dan cuenta el impacto que tenía esta corporación en todo el territorio americano y por supuesto en Asia, en las Filipinas. Claro, tenemos y contamos con información de dónde, es decir, de cuándo salieron, en qué fragatas, no podemos detallar, pero ustedes pueden apreciar en la pantalla cómo los distintos registros mencionan las fragatas en las que salen. Se valieron los funcionarios reales de todas aquellas embarcaciones que en Veracruz estaban dispuestas. Generalmente eran embarcaciones pequeñas que estaban en el puerto de Veracruz por motivos de tráfico mercantil y que fueron contratadas para trasladar a los jesuitas. Entonces podemos ver en Veracruz murieron 35, ¿no? Es decir, claro, hay veces que se exagera al mencionar, bueno, murieron por el maltrato. No necesariamente. En general, la pragmática sí insistió que se hiciera con excesivo cuidado, que se les tratara bien, que se les entregaran los elementos más suficientes para que con dignidad realizaran el tránsito. Sin embargo, la historiografía tiende a acentuar el proceso de expulsión como si fuese habido maltrato y que por eso hayan muerto estas personas. No, el puerto de Veracruz era un puerto muy inhóspito, ¿no? Muy inhóspito, y el proceso de salida de todos estos jesuitas de sus territorios también los llevó a personas mayores, ya ancianas, enfermas, etcétera, a tener condiciones no gratas en el puerto de Veracruz, ¿no? Con el clima no propicio, etcétera. Pero es importante sí señalar que mueren estos individuos antes de su proceso de extinción, antes de su salida hacia Cuba y después de Cuba al puerto de Santa María. ¿Qué quisiera insistir aquí? La historiografía mexicana. Nosotros, en general, para estudiar y comprender a los jesuitas en su proceso de expulsión, somos afortunados en relación a otros lugares, porque nosotros tenemos testimonios de los propios jesuitas, del padre Alegre, Clavijero, del padre Pliego, de Sterkianowski, del padre Celis, jesuitas que nos dejaron narraciones de sus procesos de expulsión. Y tenemos, por otro lado, también una historiografía liberal, una historiografía construida en el siglo XIX, en donde en esta historiografía, por supuesto que se resalta el despotismo ilustrado de la monarquía española como responsable de este proceso de expulsión. Y para nuestra historia oficial del siglo XX, postrevolucionaria, pues le viene muy bien resaltar en esa historia oficial la expulsión de los jesuitas como un factor determinante para comprender los procesos de independencia, ¿no? Entonces, ojo, tenemos estas construcciones historiográficas que tenemos que repensar y cuestionar algunas de ellas a la luz de nuevas investigaciones y a la luz de nuestras preocupaciones en el siglo XXI. ¿Qué quisiera también reafirmar? Se ha exaltado sobre todo que hubo levantamientos contra el proceso de expulsión. Yo les diría que en efecto sí hubo levantamientos en la zona del Bajío, en San Luis de la Paz, en San Luis Potosí, es decir, en el centro de México hubo algunos levantamientos donde la población trató de evitar el proceso de la aplicación de la pragmática. Pero esto no fue generalizado, ¿no? Los jesuitas acataron la disposición, los propios jesuitas insistieron en la población que pretendió defenderlos que era importante cumplir la decisión de su rey, ¿no? Eso es muy importante considerarlo en una nueva reinterpretación de la expulsión. La compañía no se opuso, la compañía aceptó, acató la decisión y colaboró con los funcionarios reales en su proceso de expulsión.
¿Qué es dónde podríamos nosotros identificar resistencias que no se dieron con violencia, pero que sí manifestó la sociedad novohispana su malestar por esta afrenta a la corporación jesuita? Yo les quiero poner aquí un ejemplo que en varias conferencias lo he mostrado y no sé si aquí ya lo hemos visto, pero sí quisiera ponerles este ejemplo, esta imagen que ustedes pueden apreciar como un ejemplo de resistencia pasiva, de una resistencia que no es con las armas, pero que sí es con la imagen. Esta es la imagen, una estampa de San Josafat. San Josafat se le reconocía, bueno, aquí dice arzobispo de Polosia, mártir de la obediencia al Papa. Y decía que lo eran suyos los enemigos de la Compañía de Jesús. Los tenía por sospechosos en el catolicismo y los miraba como réprobos, o sea, a los enemigos de la Compañía de Jesús. Bueno, una señora dentro de la élite novohispana que perdía a su hijo en esta expulsión, su hijo era jesuita, esta mujer decide, una vez que se aplica el proceso de expulsión, mandar reproducir esta imagen y repartirla, ¿no? La reparte como una estampa de San Josafat. Bueno, pues es una denuncia, una resistencia pasiva, porque no es directa, no expresa su violencia hacia las autoridades, sino con estas estampas está recordando que los enemigos de la Compañía de Jesús, ¿sí?, son individuos que son sospechosos en el catolicismo y se deben mirar como réprobos, ¿no? Estos son ejemplos de cómo la sociedad novohispana puede mostrar su descontento hacia la decisión de la expulsión. Y hablemos ahora ya del título de la conferencia. ¿Por qué le pusimos el esplendor de la compañía antes de la expulsión? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque en el momento de la expulsión, la compañía, la provincia mexicana está en su apogeo. Es decir, la provincia está dedicada a San Francisco de Borja. Esta representación es muy significativa de lo que es la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Al centro está Ignacio de Loyola, a un lado está Francisco de Javier y al otro Francisco de Borja. Y es a Francisco de Borja al que está dedicada la provincia mexicana. Es una provincia que ha logrado tener colegios en los principales centros urbanos de la Nueva España y ha logrado un proceso de expansión de la fe a través de sus misiones en todo el noroeste mexicano. Para el momento de la expulsión había numerosas cientos de misiones en lo que hoy es el estado de Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit. ¿Cómo poder explicar en también esta grandeza, este apogeo de la Compañía de Jesús a mediados del siglo XVIII? ¿No? A mediados del siglo XVIII, la corporación jesuita tenía el dominio del espacio y la naturaleza americanos y asiáticos. Era una sociedad multicultural, la mayoría de la población de los jesuitas eran criollos nacidos en los territorios en los que colaboraban tanto en las misiones como en los colegios, pero participaban y eran retroalimentados con jesuitas procedentes de Centro Europa, ¿no? Es decir, era una sociedad multicultural con el dominio, ¿sí?, un dominio corporativo de la naturaleza americana y asiática. Y por otro lado, la Compañía de Jesús era una corporación mundial que lograba tener vínculos transoceánicos, es decir, los vínculos, la compañía es quizá pensemos que en la época virreinal, la época moderna, en la primera gran globalización, ¿no? Ahora hablamos como la globalización como algo novedoso, ¿no? La primera gran globalización se desarrolló entre el siglo XVII y XVIII, su apogeo. Y en esa gran globalización, la compañía es quizá la red más poderosa, ¿no? Es decir, rebasa gobiernos, rebasa territorios políticos, rebasa fronteras, rebasa océanos, ¿no? Por eso yo le llamo, tiene una corporación con vínculos muy fuertes transoceánicos, ¿no? Y, por supuesto,
los jesuitas, naturalmente, de alguna manera, para su incorporación se les exige limpieza de sangre, se les exige que sean cristianos, viejos, etcétera. Se les exige una serie de requisitos que les hace ser miembros de las élites, es decir, de las élites es de donde naturalmente proceden los jesuitas. Y no llamo élites solo a aquellas familias poderosas económicamente, llamo élites a aquellas familias que tienen un conocimiento, una formación, una educación y que son reconocidos como personas de limpieza de sangre, católicos, sólidos, etc. Por este catálogo, es muy interesante este catálogo de la Corporación Jesuita. Ellos lo publican en su imprenta, en San Ildefonso de México, tenían ellos una imprenta, ahí impreso este texto en 1751, aquí lo pueden ver. En este texto en su catálogo, podemos ver la fuerza de la Compañía de Jesús. Fíjense, para entonces, hacia 1751, en el mundo tenían 22.642 jesuitas. Estaban distribuidos en 5 asistencias y cada asistencia tenía sus provincias. El caso de la Nueva España, aquí está, miren, mexicana, la provincia mexicana, que era una de las más grandes dentro de la asistencia hispánica, ¿no? La asistencia hispánica, la mexicana, después tenía 625 jesuitas, entonces 1751, ¿no? Pero estaba la gálica y la germanía. Aquí me interesa mencionarles, por ejemplo, la germanía. La asistencia germánica era la que tenía mayor población de jesuitas, y eso nos explica por qué a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, esa asistencia germánica estuvo apoyando el desarrollo misional de los territorios americanos. Tanto Nueva España como Perú, como las Islas Filipinas en Asia, recibieron jesuitas procedentes de la asistencia germánica. Jesuitas checos, jesuitas que hoy podríamos decir austriacos, jesuitas alemanes, o sea, jesuitas procedentes de esta asistencia germánica con otras visiones culturales, pero que tenían y vinieron dispuestos a apoyar el proyecto misional. Esta imagen, este mapa, les puede dar una idea de la fuerza de la Compañía de Jesús, de este esplendor, simplemente en la representación gráfica. Ustedes pueden ver en los centros urbanos los colegios, ¿no? La mayor parte, había colegios en Campeche, en Yucatán, por supuesto en Mérida, el Colegio de Mérida, que también tenía podía expedir grados de universidad, tenía colegios en Chiapas, por supuesto en Oaxaca, en Valladolid, en la Ciudad de México, varios, por supuesto, en Puebla, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en fin. Es decir, toda esta parte del centro de la Nueva España estaba atendida a través de los colegios. Y el noroeste, pues cada puntito que ustedes pueden apreciar es una de las misiones que los jesuitas habían logrado. Este mapa está hecho a mediados también del siglo XVIII y ya tienen misiones a lo largo de las vegas de los ríos en Sinaloa, Sonora y por supuesto que en California no había agua, no había ríos, pero estaban las misiones en las costas. Entonces, esta es la representación más puntual de ese esplendor de la compañía a través de colegios y misiones. Y nos revelan estos mapas hechos por ellos, este dominio que la compañía tiene de la naturaleza. Miren, esta es una representación que ellos mandan publicar en Madrid, ¿no?, de la península de las Californias, y resaltan en ella pues los animales que hay, la población que todavía se resiste a la evangelización, que por aquí están, y los indígenas ya evangelizados. Es decir, es el dominio, este mapa es sugerente de este dominio que hay de la naturaleza americana. Este otro mapa que también publicaron los jesuitas de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús a mediados del siglo XVIII en una imprenta española, nos revela
uno de los grandes aciertos de la compañía y aportaciones a la cultura occidental. Los jesuitas se empeñan y muestran, se lo dedican al rey, por supuesto, a Fernando VI, le muestran al monarca en este mapa la labor que los jesuitas han hecho en América y Asia. Han logrado el dominio del territorio, todos los litorales del Pacífico, tanto americano como asiático, están vinculados a los proyectos de expansión misional de la Compañía de Jesús. Y este mapa parece mostrarle al rey eso, es decir, esto hemos hecho en beneficio de la fe, de ese imperio de la iglesia, y te lo dedicamos a ti, al rey don Fernando VI. Vamos a pasar rápidamente, quiero mostrarles los jesuitas que estaban en cada una de las casas, y también les he puesto estas imágenes porque las construcciones que nos legaron son también signos, ¿no? Son muestras, son testimonios de esa grandeza. Al momento de la expulsión, los jesuitas tenían prácticamente reconstruidas, reedificadas sus iglesias, sus colegios, ¿no? Y ustedes todavía pueden apreciar muchos de ellos porque en el momento de expulsión, estos colegios y estas iglesias pues fueron cedidos a otras corporaciones religiosas o los tomó la corona para continuar o proyectos educativos o proyectos culturales, y eso permitió que sobrevivieran sus edificaciones, que son un testimonio más de su esplendor. Aquí está la casa profesa, los números que ustedes vean ahí eran los jesuitas al momento de la expulsión, cuántos había en estas instituciones. Aquí tenemos la casa profesa con 22 sacerdotes, 12 coadjutores temporales. Habían en los colegios de la Ciudad de México, el máximo de San Pedro y San Pablo, es el que tiene mayor número. ¿Por qué? Porque ahí estaban los que estaban formando. Era el colegio máximo de San Pedro y San Pablo, donde están los jesuitas en formación, y eso nos explica el número de miembros. El colegio de San Andrés, el colegio de San Gregorio, luego en Puebla, el Espíritu Santo, San Ildefonso de Puebla, San Javier, Guadalajara, Valladolid, Querétaro, Zacatecas. Para el colegio de San Pedro y San Pablo, de esos 90, 31 eran sacerdotes, 43 escolares y 12 coadjutores temporales. Valladolid, Michoacán, ustedes si han ido a la ciudad de Morelia podrán apreciar este magnífico edificio, el claustro amplio, muy grande, propio de la arquitectura jesuítica. Pues el Colegio del Espíritu Santo, el de Querétaro, el Colegio de Zacatecas, el San Ildefonso de México, ya como seminario. Del Colegio de San Luis Potosí ya no nos queda el claustro, solo nos queda esta pequeña capilla, iglesita que está dedicada a la Virgen de Loreto, pero vean la calidad de su factura, nos refleja la grandeza del colegio. El de Mérida, miren qué belleza, que actualmente lo ocupa la Universidad del Estado. El Colegio de Pátzcuaro, y había en todos estos lugares, ¿no? Oaxaca, León, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Celaya, Pátzcuaro, Mérida, San Luis de la Paz, Sinaloa, ¿no? Tepozotlán, que todos seguramente hemos ido a Tepozotlán, magnífico. En el colegio de Tepozotlán tenía una función, era el noviciado, ¿no? Los 2 primeros años, al ingresar a la compañía, los jóvenes estaban ahí, pero también Tepozotlán tenía una sección para formación de padres lenguas. Los jesuitas destinados a la misión en zonas no cristianizadas, pues primero participaban en Tepozotlán para ir introduciéndose a las lenguas, ¿no? Y había, por supuesto, un seminario para naturales, para indios, que colaboraron con ellos en los procesos misionales. Residencias en Puerto Príncipe, en Parras, en Chihuahua, Parral, Campeche. Algunos de estos, como el caso de Campeche, estaban a punto ya de pasar a ser colegios. Es decir, lo que hacían los jesuitas, primero establecían una residencia, una vez que tenían la capacidad de autosustentar el colegio, pasaban al colegio. Y para tener colegio tenían que garantizar que hubiese jesuitas maestros para iniciar los procesos educativos. Entonces Campeche, acaban de construir ya el colegio, pero todavía estaba en calidad de residencia. Solo tenía 2 sacerdotes y estaban en vías de enviar jesuitas
preparados para los procesos educativos. Así es que la residencia de Campeche es un edificio modesto. Seminarios convictorios, miren toda la cantidad de seminarios. Al lado o próximo a los colegios había estos seminarios convictorios, donde los niños, desde que amanece hasta que anochece, están orientados en su proceso educativo para formar de ellos buenos cristianos. Las provincias de misiones, había provincias en Sinaloa, California, Chinipas, Nayarit, Sonora, Tarahumara. Y para que se den una idea, solo les presento aquí Chihuahua, ¿no? Este mapa, cada puntito que ustedes pueden apreciar ahí es una misión, ¿no? Es decir, actualmente el estado de Chihuahua, como un proyecto cultural de turismo, está restaurando las misiones y es impresionante la cantidad. Es decir, había cerca de 80 misiones, donde todavía sobreviven algunos de ellos sus iglesias y sus pequeñas casitas al lado, y ahora tienen ya casi un 40% de recuperación de estas misiones, ¿no? El estado de Sonora está haciendo lo propio, ¿no? Ahora, hoy día, en pleno siglo XXI, están tomando conciencia estos estados de lo que representó para la conformación de la sociedad en estas regiones, las misiones, los proyectos misionales, y también lo están viendo como una estrategia turística, ¿no? Recuperar estas misiones y promover sus conocimientos. Estos son algunos escenarios. En Chihuahua, lo mismo hay en las zonas de montaña que en los valles, las misiones, ¿no? Aquí hay un ejemplo, la de Satebó. Vean nada más la calidad de la factura de las iglesias, ¿no? Son monumentales. En Nayarit fue la última provincia a nivel misional, ya estaban en este proceso misional cuando se dio la expulsión. Pero aquí tenemos esta otra misión en Sonora, algunas de ellas después de la expulsión, pues ya les fueron añadidas estas grandes torres, la cúpula, pero la estructura principal de la iglesia, eso las dejaron los jesuitas, ¿no? En California, por supuesto, fue una experiencia muy difícil, y quise ponerles aquí al principal responsable. Es un individuo, José María de Salvatierra, de origen italiano, llega a la Nueva España hacia 1673, y se empeña en conseguir recursos a través de limosnas de exalumnos de los jesuitas, familiares, etcétera, y creó este fondo de Pío para las Californias. ¿Qué es lo que buscaban los jesuitas? Garantizar sus proyectos misionales y educativos a través de la autosustentabilidad, o sea, no depender del Estado para sus proyectos, sino generar fondos que les permitiesen ser prácticamente independientes económicamente, ¿no? Y este es el caso del Fondo Piadoso de las Californias. Y también nos explica que para que muchas de estas misiones y por supuesto sus colegios estaban vinculadas a haciendas, a propiedades agrarias que ellos mismos desarrollaban. Es decir, al momento de la expulsión, un atractivo importante para aquellos que vieron salir a las Compañías de Jesús y que sus intereses estaban fincados en la economía, pues eran las haciendas. Es decir, todas estas haciendas de los jesuitas pasaron a lo que se llama las temporalidades, lo que decía el rey al momento de su pragmática, recoger todas las temporalidades de esta corporación, y la expectativa es que con estas haciendas el Estado o el gobierno, la corona las remató a particulares, y esperaba con estos recursos mantener a los jesuitas en el exilio, ¿no? Pero finalmente tendríamos que considerar la Compañía de Jesús. Se puede apreciar en estos números, que son los números que registran los propios jesuitas de los que salieron. Es una Compañía de Jesús criolla, o sea, 464 de los jesuitas que salieron de la Nueva España nacieron en la Nueva España, habían nacido y habían sido educados por los propios jesuitas en sus colegios. Había 61 de Centro Europa, les digo, de algunos reconocidos como austriacos, como checos, como alemanes hoy día, ¿no? En ese momento eran procedentes de la Germanía.
y 153 españoles europeos. Así es que es una provincia criolla. ¿Y qué nos significa esto? Es decir, los jesuitas criollos evidentemente no solo colaboran para esto que llamamos el imperio de la Iglesia, la unidad de la fe y reconocer al Papa como la cabeza de esta fe católica, sino los jesuitas criollos van a buscar también fomentar y promover y desarrollar a los habitantes de los territorios de donde ellos proceden, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un jesuita criollo. Este jesuita le tocó en el siglo XVII, por ejemplo, enfrentarse a Palafox, ¿no? Al obispo Palafox, para defender un poco los privilegios de los jesuitas, ¿no? Que se veían amenazados por el obispo. Y quisiera, para casi concluir, no quiero saturarlos, hacer referencia a esto, es decir, en el momento en que los jesuitas son expulsados, ¿no? Son expulsados, claro que hay un impacto muy fuerte en la sociedad. La sociedad perdió a sus confesores, la sociedad perdió a sus maestros, perdió a sus familiares, etc. Es decir, el impacto fue muy fuerte. Pero los propios exalumnos, familiares, se encargaron de mantener en la memoria colectiva la presencia de la Compañía de Jesús. ¿Cómo se puede mantener esta en la memoria colectiva? Primero, con los relatos de la extradición. Aquellos jesuitas que partieron primero al puerto de Santa María y de ahí los llevaron ya a los territorios del papado en Italia, concretamente los de México estuvieron en Bolonia, ¿no? Desde el exilio contaron y relataron sus experiencias de expulsión y estos textos circularon en la Nueva España, circularon entre familiares, entre amigos, entre exalumnos. Otro elemento importante, la promoción de las devociones. Las personas cercanas e identificadas con el espíritu de la compañía mantuvieron las devociones, la promoción de las devociones propias y vinculadas a la Compañía de Jesús. Lo siguiente, los ejercicios espirituales. Es quizá una de las grandes aportaciones de la Compañía de Jesús. Los ejercicios espirituales, que es una técnica para una reflexión personal, para un conocimiento, autoconocimiento de la persona y para que la persona oriente su vida, ¿no? Reoriente su vida hacia el bien. Esos ejercicios espirituales se siguieron practicando en la Nueva España, ¿no? Y en los territorios de donde salió la Compañía de Jesús. ¿Quiénes eran los guías? Pues los exalumnos de los jesuitas que dominaban de alguna manera este proceso. Así que los ejercicios se siguieron aplicando en los territorios. Y luego iniciativas de sus exalumnos, ¿no? Tenían ellos exalumnos catedráticos en la universidad, predicadores, ¿no? Empresarios, funcionarios de la corona. Así es que todos esos son referentes para conservar a la Compañía de Jesús en la memoria colectiva, aún estando ellos en el exilio. Sus constituciones, la Ratio Studiorum, que es un documento que marcaba su modelo educativo, pues estos textos se siguieron leyendo y se siguieron aplicando de alguna manera o adaptando a instituciones que sobrevivieron, ya no con ellos en persona, pero sí con el espíritu de la compañía, ¿no? La pedagogía ignaciana, por supuesto. El Colegio de San Ignacio de Vizcaína, seguro muchos de ustedes han estado, es un edificio impactante, ¿no? Ahora, es decir, ocupa toda una manzana. No, por supuesto que no es de la compañía, pero fíjense, es paradójico, el colegio abrió sus puertas en septiembre del año 1767. Y es sorprendente cómo se abre el colegio, sus puertas, con el nombre de San Ignacio. Es el Colegio de San Ignacio. Y en las portadas principales está el santo ignaciano, fundador de la Compañía de Jesús. Y al interior, si ustedes aprecian su iglesia, la iglesia está cubierta con magníficos retablos, que además los patrones en el siglo XX se han encargado de recuperarlos, de restaurarlos, y los podemos ver esplendorosos hoy día. Pero los retablos tienen prácticamente devociones propias de la Compañía de Jesús. Uno de los retablos, por supuesto que el retablo principal,
aunque este no es el original, pero aquí el retablo principal estaba destinado a San Ignacio de Loyola. Los retablos laterales, el que está muy próximo al altar, un poco a la izquierda del altar mayor, no se aprecia en esta foto, pero está destinado a los santos jesuitas. Y al otro extremo, el paño principal, hay retablos dedicados a devociones marianas promovidas específicamente por los jesuitas, ¿no? Entonces, esta institución que es para la atención a la mujer es una institución que está propiciando, favoreciendo una espiritualidad ignaciana, una promoción de las devociones propias de Ignacio. Los exalumnos también de los jesuitas en el oratorio de San Felipe Neri estaba construyéndose en lo que hoy es República de El Salvador. Bueno, pues a los San Felipe Neri, a los del oratorio les entregaron la casa profesa, y muchos de estos individuos aquí están siendo instruidos. Es una recreación de una reunión de estos sacerdotes del oratorio. Pues estos sacerdotes, muchos de ellos habían sido exalumnos de los jesuitas. Entre ellos, pues quiero recordarles aquí a Juan José Guiari-Yeguren, ¿no? Autor de la Biblioteca Mexicana. Ahí ustedes ven su retrato, tenemos 3, 4 retratos de él, y es uno de los más importantes exalumnos de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, porque él promovió ante el mundo europeo la defensa de la cultura mexicana a través de esta obra de su Biblioteca Mexicana. Este es uno de ellos. Otro ilustre exalumno, Antonio López Portillo. Él fue no expulsado, pero casi expulsado, es decir, fue promovido a la diócesis de Valencia porque se opuso, entre otras cosas, a la expulsión, ¿no? Entonces no lo podían sancionar. Entonces, ¿cómo logra de alguna manera la corona pues darle cierto castigo? Lo promuevo como canónigo y lo mando a Valencia, ¿sí? Lo sacó del territorio novohispano, ¿no? Porque había estado muy indignado por el proceso de expulsión. ¿Por qué les menciono a José Mariano Beristain? Fíjense, Mariano Beristain, él era muy niño cuando vio salir a los jesuitas, a los padres jesuitas, sus maestros, pero él mantuvo, y él se educó básicamente también en Europa, estuvo en Valencia, en Valladolid, y luego llega a México hacia 1793, y en sus escritos, es un hombre muy prolífico en su escritura, pero en casi todos sus escritos tiene presente a la Compañía de Jesús. Y esta, que es su obra magna, la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, que inicia su publicación precisamente para combatir el movimiento de Hidalgo, ¿no? Porque está indignado cómo puede haber un levantamiento contra la monarquía. Él escribe su Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, y en este escrito, que son 3 volúmenes, él solo pudo ver uno porque murió, pero los 2 siguientes volúmenes los publicó su sobrino, y en esta obra podemos ver lo que significa para los intelectuales y los letrados a fin del siglo XVIII, principios del XIX, en el momento en que se va a iniciar todo este movimiento Hidalgo, lo que significan los jesuitas, ¿no? Los jesuitas, para él y lo revela en su texto, son los grandes maestros de la sociedad, los constructores de la cultura novohispana. Vuelvo a ponerle este mapa porque los espacios, los colegios de los jesuitas fueron el semillero de nuestra sociedad ilustrada que va a participar también en los procesos de independencia y en la construcción ya de nuestra nación. Y pongo aquí algunos ejemplos de estos ilustrados. Este es José Antonio Alzate. José Antonio Alzate había sido discípulo de los jesuitas en el Colegio de San Ildefonso. Con los jesuitas aprendió el trabajo de la imprenta, ¿no? Y después de que se fue expulsado los jesuitas, este individuo se distingue sobre todo por ser un individuo interesado por las letras, por la ciencia y por la difusión de la cultura ilustrada. Y él siempre reconoció esto, es decir, aprendió y adquirió este saber científico de la mano de la corporación jesuita. Otro ejemplo de editor muy reconocido para la Nueva España
es decir, Manuel Antonio Valdés. Él fue el editor de la Gaceta de México y él también reconoció haberse introducido en la labor editorial en la imprenta de San Ildefonso de la Compañía. Y devociones. Brevemente vamos a recordar algunas devociones que siguieron fomentándose aun que los jesuitas no estaban presentes. La del Sagrado Corazón de Jesús, los santos propios jesuitas, ¿no? San Luis Gonzaga, San Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, que aquí están rodeando a la Purísima Concepción. Nuevamente aquí los mártires jesuitas, ¿no? Los mártires jesuitas, y aquí también se añade, están aquí 3 mártires jesuitas. La Virgen de los Dolores, introducida por los jesuitas en el siglo XVII por el padre José Vidal. La Virgen de Loreto, introducida por el padre Zappa, un jesuita de origen italiano, que viene también en el siglo XVII. La Virgen de la Luz, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uno diría, bueno, la Virgen de Guadalupe es muy nuestra. Sí, pero los principales promotores de la devoción son los jesuitas, ¿no? Es decir, la Virgen guadalupana, pues hay toda una narración que la vincula con el clero secular, ¿no? Con Juan de Zumárraga, con el obispo Montúfar, y se ubica su origen en el siglo XVI, pero es en el siglo XVII cuando realmente la devoción guadalupana se difunde en todo el territorio novohispano y también se difunde en Europa y en Asia, ¿no? Y los principales difusores de esa devoción serán los jesuitas criollos, que dirán, bueno, muy bienvenidas todas estas advocaciones europeas, pero nosotros tenemos lo propio. Y luego los predicadores. Fíjense que aunque los jesuitas están en Europa, en el exilio, aquí se siguen publicando obras escritas por ellos. Y este es un caso. Miren, el padre Martínez de la Parra escribió en el siglo XVII su libro Luz de Verdades Católicas. Pues para el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, muchas familias en México tenían como lectura de cabecera Luz de Verdades Católicas. La vigencia de un texto que desde el siglo XVII hasta el siglo XX se seguía leyendo. Él había escrito su texto a finales del siglo XVII, sus sermones o su primera impresión se hizo en la Casa Profesa, se envía a Europa, en Europa se siguió imprimiendo. A mediados del siglo XVIII tenía ya más de 45 ediciones, ¿no? Se seguían leyendo e imprimiendo los textos. Otros oradores sacros que fueron muy reconocidos después de la expulsión, se seguían publicando sus obras, pues aquí los tenemos, ¿no? Individuos que incluso murieron antes de la expulsión. Las obras seguían reeditándose, tanto las del padre Oviedo como el padre Lascano. Y luego, pues quisiera con este manuscrito insistir en la supervivencia de los conocimientos de la naturaleza americana que ellos adquirieron. Se los quiero ejemplificar con el padre Agustín Pablo Castro. Él estuvo poco antes de la expulsión, había estado en Mérida, Yucatán. Bueno, en Mérida uno de los funcionarios reales le pidió que escribiera un texto de todos los productos de la naturaleza que podrían ser útiles para impulsar el libre comercio. Y él muy amable, pues le escribe este texto al funcionario real. El funcionario real lo toma, se lo presenta a la monarquía, y ese texto, que es el primer tratado sobre el Enequén, ¿no? Lo escribe un padre jesuita antes de su expulsión. Ya avanzada, después de la expulsión, uno de los hijos de ese funcionario real lo da a conocer al ministro de Marina, y en Europa este jovencito pues es reconocido como el impulsor del Enequén, sin saber que el que escribió ese texto fue un jesuita antes de su expulsión. Y ya nos acercamos a explicar por qué en el año 4 se hizo el documento con el que iniciamos la plática. Hacia 1700, este cuadro sinóptico no lo vamos a leer con clave, pero nos puede dar la clave para entender por qué en 1804 hay esa preocupación de entender el fenómeno de la compañía.
¿Qué pasa en Europa? Hay una invasión napoleónica a Italia. Los jesuitas italianos que están en el exilio están afligidos por el acercamiento de Napoleón con sus ejércitos a Italia y solicitan a la monarquía, ya no es Carlos III, es Carlos IV, su hijo, les piden autorización para que les permitan regresar. Ya hay muy pocos, ya han muerto muchos en ese exilio, algunos han rehecho sus vidas, algunos presionados salieron de la compañía, se casaron, etcétera. Pero los pocos que quedan piden permiso para regresar a sus territorios. Es decir, Carlos IV tenía temor de que ellos, una vez que regresaran a sus territorios, pudieran asumir un liderazgo contra la monarquía, ¿no? Entonces, ya habiendo iniciado su retorno en 1792-99 algunos, el rey prohibió, dijo no, mejor ya no, los que ya estaban por embarcarse se les suspense el viaje, que fue el caso del padre Márquez, y el padre Márquez tuvo que regresarse a Roma y solo retornó a 1816. A los que ya habían llegado, a estos que habían llegado, ya eran grandes, casi todos ellos enfermos, ¿no? A ellos se les pidió que se les encarcelara en monasterios. Ya estando en el territorio de la Nueva España, el monarca Carlos IV insistió que se les incorporara a monasterios y se los mantuviera vigilantes de que no generaran disturbios en el territorio novohispano. Yo pienso que el documento que hoy hemos descubierto, este tesoro escondido aquí, es posible que haya sido generado para entender algún funcionario más joven que no estuvo en el proceso de expulsión, que en el año 4 el rey está insistiendo en que mantengan vigilantes a estos jesuitas que han regresado al territorio y que todavía son declarados enemigos del monarca. Entonces, este individuo interesado en entender ese proceso y esa sanción que en 1804 se le está dando a estos jesuitas ya enfermos, le obligó, o sea, el querer entender le obligó a elaborar el documento que motiva nuestra plática. Finalmente, quisiera solo señalar, en el año 9, o sea, estando en esa situación de atención, sí lograron otros jesuitas regresar a la Nueva España, el padre Castañiza, el padre Cantón, el padre Antonio Barroso y Bernardo Sarmiento. Y esto hay que explicarlo también, la restitución. Estos jesuitas que llegaron en 1809 son los que les va a tocar restablecer a la Compañía de Jesús. Pero para entender esta restitución, solo quisiera mencionar aquí estos últimos datos. Es la congregación de San Ignacio, es decir, la Compañía de Jesús no desapareció en Rusia. En Rusia, primero Catalina II y después su hijo mantuvieron a los jesuitas en Rusia y se valieron de ellos para el proceso educativo de sus vasallos. Pero en 1801 Rusia les aprobó una congregación de San Ignacio. En 1804 Nápoles y Sicilia buscan la recuperación de los jesuitas, pidiendo jesuitas de Rusia de esta congregación de San Ignacio. Y finalmente es hasta 1814 que el Papa permite la restitución, el restablecimiento de la Compañía de Jesús en Roma, y a raíz de esta decisión, España aprueba la restitución en el año 15 y en la Nueva España llegan de retorno en 1816 los jesuitas. Triste porque llegan en 16, empiezan a reorganizarse y luego en 1820 la Constitución de Cádiz vuelve a expulsarlos, o sea, vuelve a suprimirlos. No obstante que Agustín I, ya una vez consolidada la independencia y el hecho emperador, y el primer Congreso Constituyente en 1822, insistió en la importancia de restablecer la Compañía de Jesús para fomentar la educación de la naciente nación. No se llevó a cabo esta restitución sino hasta el gobierno de Santana. Con esto termino. Muchas gracias.
gracias.